Pero bueno, hoy nos toca meditar, como ha dicho Elena, en Mateo 23. Y hace unas semanas leía una cita de Mark Twain. Mark Twain es un famoso escritor por algunos de sus libros, como Las aventuras de Tom Sawyer, pero también es un pensador y dijo una frase que me gusta bastante. Dice que hay 2 días en la vida de una persona que son los más importantes, ¿no? El primer día, el día en el que nace esa persona, y el segundo día, el día que descubre por qué motivo ha nacido o para qué ha nacido. Yo tengo claro que no he nacido para predicar, ¿vale? Todavía no tengo muy claro el propósito por el que nací, pero no he nacido para predicar. Y esto lo que me hace de alguna manera es, cada vez que me toca predicar, ponerme en la piel de las personas que lo hacen habitualmente, y quiero aprovechar para, desde aquí, reconocerles, darles el reconocimiento que merecen por su labor, porque no es algo fácil y lo están haciendo con mucha devoción y mucha entrega durante mucho tiempo. El ser humano se acostumbra a algunas cosas y se piensa que siempre van a estar ahí, pero seguro que vosotros os echáis en falta cosas que hace unos años teníais y que no le dabais valor, y posiblemente en unos años pues también echemos en falta que ciertas personas que no están trayendo la palabra pues lo hagan. Así que reconocer la labor que hacen a los que predican. Como ya os he dicho, yo no creo que mi mayor don sea el don de la predicación y de la palabra, pero igual que el Señor puede utilizar el asna de Balaam para abrir su boca y dar un mensaje muy oportuno, pues yo que también me puedo utilizar a mí. Entonces, hoy vamos a meditar en Mateo 23 y, si os digo la verdad, es un papelón Mateo 23, porque es un capítulo muy largo. Y como yo he crecido en iglesias que predicaban de forma sistemática, que no predicaban generalmente de forma temática, estoy acostumbrado a que el texto que se le asigna al predicador pues es el texto del que se predica. Y también estoy acostumbrado a que generalmente se intenta predicar de todo lo que dice el texto. Javier me dijo que escogiera una parte si no podía predicar de todo, y es más o menos lo que he hecho. Aunque vamos a ver de todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en la primera parte. Antes de nada, me gustaría repasar un poquito el contexto. Tenemos 2 capítulos antes, que son el capítulo 21 y el capítulo 22, que están muy relacionados con el capítulo que vamos a ver hoy. En el capítulo 21 se hace la presentación oficial del rey, del Mesías. Recordad que Jesús entra en Jerusalén, montado en un pollino, la gente le recibe aclamándole, echando las hojas de palmera en el suelo y gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. El capítulo 22 es un poco la consecuencia de ese capítulo 21. Hay una disputa religiosa con Jesús y la podemos ver primeramente en una confrontación con sacerdotes y ancianos en el templo, en el capítulo 21, versículos del 23 hasta el capítulo 22, versículos hasta el 14. Luego hay una confrontación con los fariseos y los herodianos. Cuando vienen los herodianos y le ponen esa pregunta trampa de la que Jesús sale de una forma magistral, ¿no? Y le dicen: ¿a quién deben dar tributos? ¿Si a Dios o al César? Y Jesús le contesta con esa frase que todos conocemos. Posteriormente, en el capítulo 22, de los versículos 23 al 33, tenemos la confrontación con los saduceos. Esto no lo veo tan inteligente. Se intentan hacer una pregunta a Jesús para poner una trampa también sobre el tema de la resurrección, y posteriormente vemos cómo los fariseos, viendo que Jesús había sacudido a los saduceos, pues se presentan de nuevo en los versículos del 34 al 40 y también tienen una confrontación con Jesús. Esto es todo lo que ha sucedido en el capítulo 22. Ahora, en el capítulo 23, lo que nos encontramos es cómo Jesús rechaza de forma oficial a los líderes religiosos, y lo vamos a ver a continuación. Ya tuvimos un pequeño adelanto de esto cuando Jesús maldijo la higuera en el capítulo 21, en los versículos del 18 al 22. Jesús demostró su rechazo a lo que era la higuera, lo que simbolizaba la higuera, que era Jerusalén, y predecía que ningún tipo de fruta, o sea, de fruto, saldría de esa nación. Entonces, en este contexto, pues vamos a meditar en Mateo 23, del 1 al 39. Este es un texto que también se narra en Marcos, en el capítulo 12, y en Lucas. Y aquí es donde viene el dilema. El capítulo se divide en 2 partes principalmente, de los versículos 1 a los versículos 12,
lo que yo he titulado como la advertencia a la multitud, y los versículos del 13 al 39, donde Jesús tiene una confrontación directa con los líderes religiosos, principalmente con los fariseos. Esto es lo que conocen los comentaristas y los teólogos como los ayes o lamentos, porque Jesús pronuncia varias veces ay de vosotros. Esos son los ayes o lamentos. Vale, entonces he decidido centrarme más en la primera parte que en la segunda, aunque también vamos a tratar un poco por encima sobre estos ayes o lamentos. Así que me gustaría que nos centráramos en los versículos del 1 al 12. Si los tenéis localizados, pues eso es sobre los que vamos a hablar. Y el motivo por el que he escogido esta parte pues es muy sencillo. Generalmente a nosotros nos llega un mensaje con el que nos identificamos con más facilidad. ¿Con quién te identificas más? Vamos a ser sinceros. ¿Con esa multitud que seguía y escuchaba a Jesús, en la que estaban sus discípulos, o con los fariseos? Venga, con libertad. ¿Con quién te identificas más? Con los discípulos, ¿no? Y con esa multitud, ¿no? De los fariseos nosotros no tenemos nada de ellos, no nos parecemos en nada. Entonces, como no nos parecemos en nada y yo quiero que os quedéis con algo, nos vamos a centrar en la primera parte, la advertencia a la multitud, los versículos del 1 al 12. Este texto también se divide a su vez en tres partes. La primera parte, que son los versículos del 1 al 3, la primera parte del versículo 3, no al completo, lo que tenemos es el reconocimiento de Jesús a las enseñanzas de los líderes. Quedaros con esto porque luego lo voy a explicar. El reconocimiento de Jesús a las enseñanzas de los líderes. En la segunda parte, que iría hasta el versículo 8, de la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 7, lo que nos encontramos es las obras no son coherentes con las enseñanzas. Y para terminar, los versículos del 8 al 12, que yo lo he titulado Ser como Cristo, el anhelo de un discípulo genuino. La primera parte de este pasaje que vamos a tratar hoy son los versículos 1, 2 y primera parte del versículo 3, lo que yo he llamado reconocimiento de Jesús a las enseñanzas de los líderes. Y dice así el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No sé para vosotros esta primera impresión si habéis leído este texto, pero puede resultar un poco impactante, ¿no? Porque Jesús lo que está diciendo es que los fariseos y los escribas se sientan en la cátedra de Moisés, que es donde se impartía la ley, donde se enseñaba acerca de las escrituras, y les está diciendo a los discípulos y a la gente que esas cosas que les digan, que las guarden y que las hagan. Lo que les está hablando Jesús aquí no es tanto de las prácticas que llevaban a cabo los fariseos, lo que eran las tradiciones orales, las enseñanzas rabínicas que ellos habían impuesto al pueblo, sino que les estaba exhortando a cumplir con lo que enseñaban que decía la ley. ¿Vale? Entonces, Jesús está reconociendo que se enseñaba la ley en ese lugar y lo que hace es dar un impulso a la gente que está escuchándole para que todo lo que os dicen sobre la ley y las escrituras, guardadlo y hacedlo. Hasta aquí todo es muy sencillo, pero en este versículo 3, si os fijáis, justo después de hacedlo, aparece una palabra que es más. Ese más no lleva tilde. Me gusta enfatizar en esto porque esto significa que es un nexo adversativo, no quiere decir que suma, sino que se refiere a un pero, a un sin embargo, a un no obstante, que es más importante que lo que Jesús ha dicho antes. Y aquí entramos en la segunda parte del mensaje, lo que yo he denominado las obras no son coherentes con las enseñanzas. Este anexo adversativo más nos introduce en la segunda parte del texto y nos enfatiza que esto es más importante que lo que se ha dicho anteriormente. No hagáis conforme a sus obras. Haced lo que os enseñan que dicen las Escrituras, más, pero, sin embargo, no obstante, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Jesús no estaba criticando lo que enseñaban en la sinagoga cuando impartían la ley,
sino las cosas que hacían. Hay que distinguir entre esto, entre la ley y las escrituras y las tradiciones orales y rabínicas que imponían al pueblo. Y me gustaría haceros una pregunta en este momento, es, ¿qué es más fácil o qué es más difícil, mejor dicho? ¿Decir cómo se debe vivir o vivir del modo que decimos que se debe vivir? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué es más difícil? Primero, decir cómo se debe vivir o vivir del modo que decimos que se debe vivir. Yo creo que por supuesto lo segundo, ¿no? Creo que todos conocemos a gente que va dando lecciones de cómo se debe vivir, pero que luego no viven conforme a esas lecciones. Entonces Jesús no estaba criticando esas enseñanzas de la ley, sino lo que hacían y sus prácticas, las prácticas que llevaban a cabo, por ser hipócritas, no debían ser seguidas. Porque dice el versículo que colocaban pesadas cargas sobre las personas, pero ellos no eran justos. Lo podemos ver en el versículo 4. Hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esto lo podemos ver en el versículo 5. ¿Qué sucede cuando uno vive de esta manera? Pues obviamente que lo que vive en su interior no coincide con lo que hace, solamente lo hace para que la gente lo vea. Y aquí nos citan en este versículo 5 dos cosillas que me gustaría que podamos profundizar en esta mañana. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Vamos a tener unas lecturas, os he dado unos papelitos. Éxodo 13, los versículos 9 y 16, y también vamos a leer Deuteronomio 11, 18. Primero Éxodo 13, que hay dos versículos, el 9 y el 16, y luego Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. A ver quién lo tiene. Muy bien, y Deuteronomio 11, 18. Muy bien, muchas gracias a las dos. Estos dos textos están hablando de las filacterias, ¿vale? Las filacterias o los tejinín los podemos ver de dos maneras. Ensanchados en el brazo con 7 vueltas, una correa que lleva el texto que vamos a leer a continuación, o también en una cajita en la frente. Y los fariseos se cuidaban bien de ensanchar sus filacterias delante de la gente y de llevar esa cajita en su frente, como decía Éxodo y Deuteronomio. No sé si recordáis que la semana pasada Pablo nos habló del Shema, de ese texto tan bonito que está en Deuteronomio. Lo vamos a leer hoy también, Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. No recuerdo muy bien quién lo tiene, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Te amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. El versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que se conoce en el pueblo de Israel como el Shema. Esa declaración monoteísta, Adonai es el único Dios. Los siguientes versículos son esos textos que hemos leído que deben ir en esas cajas y en esas filacterias, que dice el versículo 8, que atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pero también nos dice que estos fariseos lo que hacían era extender sus mantos, ¿no? Vamos a leer Números, versículos 15, o sea, capítulo 15, versículo 38. ¿Alguien lo tiene? Números 15, 38.
¿Vale? Pues este mandamiento es el que ellos se cuidaban que la gente viera. Dice el versículo 6 que ellos amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí y rabí. Amaban los primeros asientos, les gustaba que se les viera ahí en primera fila, se deleitaban en el reconocimiento de los demás y su deseo no era para con Dios, sino que era para ellos mismos, porque les gustaba, les llenaba que les saludasen y que les llamasen rabí y rabí. Pues aquí Jesús les está llamando a los discípulos y a esa gente que escuchaba lo que les estaba diciendo, que no hicieran todas estas cosas, que se guardaran de estas prácticas. La tercera parte, que son los versículos del 8 al 12, que yo he titulado Ser como Cristo en anhelo de un discípulo genuino de Cristo. Aquí de nuevo entramos en esta parte con otro nexo, porque está contando todas las cosas, todas esas prácticas que hacían los fariseos y que Jesús no quiere para sus discípulos. Y Jesús dice, pero, ¿vale? Vosotros no queráis que os llamen así de esta manera, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El versículo 8 bien dice, pero vosotros no queráis que os llame rabí. Los discípulos no debían buscar obtener títulos como rabí, maestro, padre o posiciones de privilegio, sino que debía darse una relación de hermandad entre discípulos. La palabra maestro aparece dos veces, una en el versículo 8 y otra en el versículo 10. No sé si Javier ha traído hoy la Biblia especial, esta espacial, ¿sí? Vale, pues corrígeme si me equivoco, pero en el griego la palabra que aparece en el versículo 8 no es la misma que aparece en el versículo 10. ¿Me equivoco? En el versículo 8 aparece la palabra, ¿vale? Que quiere decir maestro. Sin embargo, en el versículo 10 aparece una palabra que no solamente significa maestro, sino que habla de un guía con una autoridad final. El servicio al maestro es más importante que los puestos honoríficos asignados por nosotros mismos. Es mucho más importante servir al auténtico maestro, aquel que tiene una autoridad final. Las posiciones de liderazgo no debían ser una meta entre ellos, sino tomarse como una oportunidad para servir a otros. Hasta aquí el mensaje de la primera parte del capítulo 23. Pero creo que era importante también, antes de profundizar en lo que llamamos lamentos o ayes, solamente hablar de los versículos 11 y 12, que para mí son los más importantes. Dice el versículo 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esto lo hemos visto hace poco en Mateo 20, versículos del 26 al 27. Vamos a buscarlo para recordarlo un poquito, porque Jesús ya ha hablado de esto y lo vuelve a decir. Mateo 20, versículos del 26 al 27. Os pongo un contexto. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo y postrándose delante de él, le pidió que cuando Jesús volviera a su reino, uno de sus hijos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Mateo 20, 26 al 27, lo que nos dice es lo siguiente: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús vuelve a hacer mención a esto. Aquí dice vuestro siervo. En Marcos, en el capítulo 10, en los versículos 43 y 44, se cuenta la misma historia. Sin embargo, en vez de decir vuestro siervo, dice siervo de todos. El ejemplo que tenemos en Jesús es este. Él no solamente fue siervo de uno, sino que fue siervo de todos. El versículo 12 nos dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra enaltecerse no es una palabra que utilicemos muy a menudo, así que
la he buscado en el diccionario y he encontrado esta definición: alabarse a sí mismo resaltando sus propios méritos o cualidades, concederse a sí mismo grandeza, honor o gran valor. Eso es lo que buscaban los fariseos, enaltecerse, que fueran de alguna manera reconocidos por sus grandes méritos o cualidades, que fueran dotados de honor, de gran valor, de grandeza. Enaltecerse tiene 12 sinónimos: ensalzar, elevar, exaltar, honrar, realzar, elogiar, así hasta 12. Sin embargo, humillarse, que es hacer que una persona se sienta ofendida en su orgullo, solamente he encontrado 3 sinónimos, que son hundir, denigrar o denostar. Porque como preguntaba al principio, ¿qué está mejor visto? ¿Enaltecerse o humillarse? Pues igual que comentamos la primera vez y lo teníamos claro, es mejor, ¿no? Es tener una posición de reconocimiento, que la gente te reconozca por tus méritos, por tus cualidades, te alabe, te ensalce, te exalte, te elogie. A tomar una posición, ahora como dicen los modernos, de perfil bajo, ¿no? De humillarse, de denostar a una persona, de agachar la cabeza. Fijaros la importancia que tienen estos versículos, que tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pedro los mencionan. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y primera de Pedro 5:6: humillaos, pues, bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como discípulos genuinos de Cristo, nuestro papel no es enaltecernos, sino humillarnos delante de Él para que Él nos exalte en su debido tiempo. Vamos a repasar de forma muy rápida lo que es la segunda parte del capítulo, lo que llaman los comentaristas los ayes o lamentos con los que nosotros no nos identificamos, que solamente son para los fariseos. Os he dado unos papelitos también para ir leyendo los versículos. ¿Los tenéis listos? Vale, el versículo 13. A ver, ¿quién tiene el versículo 13? ¿Qué dice? Vale, ¿qué quiere decir esto? Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto me recordaba al perro del hortelano, que ni come ni deja comer, ¿no? Pues los fariseos eran un poco así. Su antagonismo hacia Jesús había causado que el pueblo se alejara de Jesús, ya que muchos buscaban dirección de los líderes religiosos y no reconocían a Jesús como quien era, sino a él. Entonces, los fariseos estaban siendo piedra de tropiezo porque no permitían que las personas conocieran el reino de Dios. Versículo 14, a ver quién lo tiene. Vale, aquí se muestra la inconsistencia de los líderes, porque hacían largas oraciones para que todo el mundo los pudiera ver, para impresionar a la gente, y a su vez lo que hacían era oprimir a las viudas a las que debían ayudar. Versículo 15. Madre mía, le dice: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquellos que se convertían al judaísmo sufrían la imposición de restricciones externas y tradiciones orales y normas rabínicas muy estrictas que les impedían ver la verdad. Los conversos llegaban a ser más farisaicos que los propios fariseos, como decimos aquí, más papistas que el Papa, ¿no? Hijo del infierno es una traducción de la palabra que también vemos en el versículo 33, Gehenna, que quiere decir alguien que merece el castigo eterno. Jesús no se está refiriendo a que sean enviados del diablo en sí, ¿vale?
no está diciendo que sean hijos del infierno de esta manera, sino que son personas que merecen el castigo eterno. Los versículos 16 al 22 nos hablan del cuarto lamento. No sé quién lo tiene. No tiene 16 al 22, tiene 16, un par de versículos. ¿Quién lo tiene? 16 y 18, ¿no? Sí. Vale, esto quiere decir que los fariseos habían trazado entre ellos pequeñas líneas de distinción para proferir juramentos que les comprometieran o no. Es decir, cuando ellos juraban por el templo, eso no era nada, pero si alguno juraba por el oro del templo, sí lo era. Entonces lo que les está diciendo aquí Jesús es, ¿cómo estáis haciendo eso, por favor? Si ¿quién habita el templo? Dios mismo, ¿no? Si juráis, estáis jurando por algo que es superior a eso. Y les está llamando, fijaos lo que les dice, guías ciegos, necios, insensatos y ciegos de nuevo. Aquí Jesús, la verdad que es muy severo con ellos. Versículos 23 y 24, el quinto lamento. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario. A ver, ellos estaban cumpliendo con la ley, es lo que decía Levítico 27:30, ¿vale? Pero fallaban en manifestar la justicia, la misericordia y la fe, que también la ley demandaba. No sé si recordáis el llamamiento de Mateo, en Mateo 9, los versículos del 9 al 13, también lo vimos cuando Jesús está comiendo con Mateo, que era publicano, y dice el texto que había pecadores comiendo en la mesa, pues los fariseos le criticaron, ¿no? Y Jesús le dijo, id y aprender lo que quiso decir el profeta cuando dijo, misericordia quiero y no sacrificio. También el profeta Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 6, les llama a tener misericordia. No solamente les llama a diezmar la menta, el eneldo y el comino, sino que también a cumplir la justicia, la misericordia y la fe. Ojo con esto, ¿eh? Estaban ocupados en los pequeños detalles que descuidaban los asuntos que de verdad eran importantes. Jesús no dijo que no se debía diezmar. Esto es importante. Jesús no dijo que no se debía diezmar o que no era importante diezmar. Lo que pasa es que descuidaban un área a costa de todas las demás. Versículos 25 y 26, aquí tenemos el sexto lamento. Vale, pues aquí Jesús lo que está haciendo es un énfasis en la naturaleza hipócrita de los fariseos, que obviamente, ya hemos dicho, se preocupaban mucho por la limpieza externa, pero luego no estaban exentos de robos y de excesos. Efectuaban su limpieza con el propósito de ser vistos por todo el mundo. Pero dice Jesús que la limpieza, si se llevara a cabo en su interior, lo de fuera también estaría limpio. Por eso Jesús se lamenta, porque no basta solamente con limpiar lo de fuera del vaso. En esta misma línea va el siguiente lamento, versículos 27 y 28. Muy bien. Aquí Jesús continúa con la idea de la purificación externa. En el anterior lamento acentúa las acciones y en este caso acentúa las apariencias. No sé si sabéis que la costumbre era pintar las tumbas para que por fuera se viesen bonitas. Entonces tú puedes ver esta pared así, pintada, ¿no? Tan limpita, y qué bien se ve, pero lo que no podemos esconder es lo que está detrás de la pared, en ese caso de la tumba. ¿Qué hay detrás de la tumba? Pues un cadáver que el cuerpo, la carne está ya podrida, ¿no? Está en descomposición. Y fijaos lo que está diciendo Jesús, que son iguales que eso, ¿no? Porque de igual manera que ellos cuidaban mucho su aspecto externo, ensanchaban sus filacterias,
llevaban el texto en la frente y se comportaban de forma correcta con oraciones que impresionaban a la gente, estaban en decadencia total por dentro, estaban muertos por dentro. Vale, nos queda todavía un lamento más, que es el último, los versículos 29 me parece que son, y no sé si 30 también. ¿Qué los tiene? Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Bueno, esto ya es el colmo de la hipocresía, ¿no? Porque empleaban el tiempo para decorar los monumentos de los justos y edificar sepulcros. Presumían de no ser como sus antepasados. Fijaos lo que acaba de leer Juanma, ¿no? Si nosotros hubiéramos estado aquí, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas, no como nuestros padres. Ellos presumían de ser capaces de reconocer la voz de Dios en los profetas. Sin embargo, Jesús ya sabía que estaban planificando su muerte. Uno de los mensajes más bonitos que hemos tenido en esta serie sistemática de Mateo ha sido el de la parábola de los labradores malvados. En Mateo 21, los versículos del 33 al 46. Ahí nos habla de que hay un padre de familia que es el dueño de la viña, que es Dios, el hijo al que envía el padre de la viña, que es Jesús, la viña es Israel, y los labradores malvados son los sacerdotes, los escribas y los fariseos. No sé si recordáis cómo era la historia, pero esa gente no pagaba. Entonces mandó el dueño de la viña para que pagasen. ¿Y qué hacían con esas personas que pues lo mataban, ¿no? El versículo 39 dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Le estaban diciendo a Jesús que ellos no eran igual que sus padres, que fueron cómplices en la sangre de los profetas, sin embargo ya estaban tramando cómo matar a Jesús. Eran gentuza los fariseos, de verdad que eran gentuza. Así que no me extraña que Jesús les pusiera firmes con estas palabras. Y tampoco me extraña pues que ellos a partir de aquí abiertamente tramaran cómo matarle. ¿Qué sentido tiene una predicación si no podemos sacar ninguna aplicación para nuestra vida? Yo creo que hay algunas preguntas que nos deberíamos hacer. La primera, si como he dicho al principio, nosotros no tenemos nada que ver con los fariseos, o hay algo de ellos que también nosotros tenemos. Algunas preguntas más que os dejo para que penséis en ellas, que tienen que ver con lo que hemos hablado. ¿Hay algo que haga más daño al Evangelio que predicar algo que no vivimos? ¿Os acordáis cuando decíamos que todos conocemos a personas que nos enseñan cómo debemos vivir, pero que no viven de esa manera? Pues ¿hay algo que haga más daño al Evangelio que predicar algo que no vivimos? Debemos ser responsables cuando damos testimonio a aquellas personas que no conocen al Señor, no solamente de lo que estamos diciendo, sino también de lo que estamos viviendo. Porque ya el Evangelio tiene suficientes enemigos como para darle a nosotros más motivos. Y os aseguro que van a buscarnos. Mirar a Jesús, que nunca pecó, y los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, estaban continuamente buscando un punto débil con que atacarle. Hay que cuidarse porque en nuestra buena intención podemos hacer más mal que bien. Otra pregunta, ¿buscamos reconocimiento de los que están a nuestro alrededor cuando servimos, como hacían los fariseos, o solamente lo que estamos buscando es aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado de servir en el lugar que Él nos ha puesto? Que eso es a lo que somos llamados. No a tener un reconocimiento, no a tener un puesto más alto en nuestra congregación, sino a ejercer el servicio a los demás como Dios quiere que lo hagamos. Y aunque de partida no nos identificamos con los fariseos, por todo lo que ya sabemos de ellos, como he dicho que eran gentuza y nosotros
no queremos saber nada de ellos, pero con sinceridad. Esto es una pregunta que os tenéis que hacer, como dice Pablo. No la tenéis que contestar ahora, pero la tenéis que hacer. ¿Podemos decir que no nos reconocemos en ninguna de las advertencias que Jesús les hizo? Estos 8 lamentos que hemos leído y que hemos explicado, que Jesús mismo explica porque les llama la atención y luego a continuación dice lo que están haciendo, nos tenemos que examinar y ver si no nos reconocemos en ninguno de estos lamentos que Jesús emitió, estas advertencias, estas llamadas de atención. Vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a tener una oración y terminamos ya. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos muchísimas gracias por lo que tú nos has dejado en ella. Gracias por la oportunidad de poder profundizar con libertad, de poder compartirla, de poder exponerla, de poder recibir el mensaje de aquellas personas que también dedican su tiempo a estudiarla y a enseñarnos. Señor, ayúdanos a guardar estas palabras en nuestro corazón, igual que Israel guardaba en su corazón, Señor, en esas filacterias que ensanchaban en sus brazos y en esas cajitas que ponían delante de sus ojos, aquellos recuerdos de cuando tú los libraste de Egipto. Ayúdanos, Señor, a guardar también este mensaje en nuestro corazón. Señor, queremos parecernos cada día más a ti, queremos ser genuinos discípulos tuyos y no queremos caer en esta hipocresía en la que cayeron los fariseos. Señor, ayúdanos, danos también discernimiento y sabiduría para conocer qué es lo que tú quieres de nosotros y para también darnos cuenta cuando estemos cayendo en cualquiera de estas cosas. Señor, que no seamos tropiezo para aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.